Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Ortega, esto es Emprende Profes al Día y esto es un contenido muy especial que va a comenzar ahora en este vídeo y que va a tratar un poquito sobre hablar de cómo los emprendedores gestionamos nuestras emociones, por así decirlo. Y claro, esto es un tema muy complicado para hablar para mí. Primero, porque yo no soy ni psicólogo ni nada que se le parezca y por tanto necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda para hablar de esto. Por eso, pues me la he buscado. Me he buscado la ayuda de Carolina Gurevich, que te voy a saludar antes de continuar, antes de decir nada. Carolina, hola, ¿qué tal? Hola, un gusto. Bueno, Carolina nos va a acompañar durante algunos minutos, durante unos contenidos, hablando de estos temas, de la gestión de emociones en el Emprendedor. Me gustaría antes de nada explicarte muy rápidamente de dónde surge este contenido que estamos creando Carolina y yo. Y surge básicamente del día a día, es decir, de que cuando emprendemos en un proyecto, no importa si somos profes o lo que sea, surgen cosas, surgen alteraciones en nuestro estado, en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestro día a día, y surgen esas emociones a las que tal vez no estamos muy acostumbrados. Emociones que a veces son positivas, pero a veces no tanto, ¿verdad? Y como profe, a mí me ha ocurrido. Yo he pasado por momentos no excesivamente buenos, ¿verdad? Y creo que es muy importante que sepamos gestionar esos momentos y que tengamos unas herramientas, unas formas de afrontarlos o por lo menos de saber que existen. Y hablando con otros profes me di cuenta de que no es un tema mío, ¿verdad? No soy solo, no estoy solo en este tema. Así que propuse a muchos profesores, muchas profesoras, que me hiciesen llegar preguntas que yo amablemente le trasladé a Carolina para que podamos hablar un poquito de estos temas. Entonces, Carolina, antes de nada, me gustaría que la gente que no te conoce, pues que te conozca un poquito. Ya hemos dicho que eres Carolina Gurevich, eres psicóloga, pero ¿qué más nos puedes contar sobre ti? Bien, bueno, eh, soy de Argentina, como que se habrán dado cuenta. Soy psicóloga y tengo una orientación cognitivo-conductual. Eh, ¿Qué es la orientación cognitivo-conductual? Bueno, es una corriente teórica, una de las tantas corrientes teóricas que hay, en la que yo me siento cómoda y es la que me gusta y se trabaja bien en relación con estas temáticas de cómo gestionar las emociones, porque apunta a la interrelación que hay entre pensamiento, conducta y emoción. ¿Sí? Y es esto, cómo nuestros pensamientos pueden estar influenciados cuando son positivos o cuando son negativos y cómo repercuten en la conducta y las emociones que tenemos. Entonces, cuando intentamos modificar uno de ellos, eh, por ejemplo, nuestro pensamiento, cuando tratamos de transformar y modificar esos pensamientos que muchas veces son negativos y repercuten en tener unas emociones negativas, si modificamos esos pensamientos podemos generar una modificación también en nuestras emociones para que sean más positivas y nuestra conducta para que sea eh, más favorable a nuestros intereses. Fantástico, Carolina. A mí, bueno, ya lo sabes, me suena bien todo lo que me cuentas y yo espero que a la gente también. Pero claro, todo esto, como decía antes, viene bueno, de esas emociones que surgen de repente, o no tan de repente, o que nos damos cuenta de repente, eso sí, y que se han transformado en preguntas que me han hecho llegar de diferentes formas. Entonces, pues bueno, me gustaría ir atacando algunas de esas preguntas que, dicho sea de paso, son todas muy interesantes. Y ya voy pidiendo disculpas si hay alguna que no ha sido respondida, porque bueno, es que son muchas, realmente. Hay A ver, varias en particular que se repiten continuamente y algunas incluso sorprendente entre comillas, porque yo las entiendo muy bien, pero déjame comenzar por una. Nos preguntan aquí cómo cómo puedo hacer que mi perfeccionismo no sea
una barrera para sacar adelante mi proyecto? Yo sé muy bien de lo que habla esta persona cuando hizo la pregunta, porque es verdad que cuando intentas hacer todo perfectamente, existe el problema de que al final nunca consigues ver que algo es perfecto, con lo cual pues nunca continúas avanzando. Entonces, ¿cómo hacer que ese perfeccionismo, que en parte podría ser bueno, no te lleve a no avanzar en el proyecto? Bien, bueno, esto es importante también, esto que mencionas, porque ahí aprendemos cómo regular esto que nos pasa, ¿no? Primero me gustaría hablar un poquito de qué se trata la ansiedad, porque creo que tiene un poco de relación con esto. El perfeccionismo eh, tiene mucha relación con la ansiedad que me genera que las cosas escapen a mi control, Sí. ¿no? Entonces, el perfeccionismo es en algún punto este intento de tener todo controlado, todo en los parámetros que me establecí y que cierta rigidez en el pensamiento de que las cosas tienen que ser de una determinada manera y no permito que esto se flexibilice. ¿Sí? Cuando esto escapa de mi control, se elevan los niveles de ansiedad. Entonces, me gustaría un poco pensar en, bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Buena pregunta. La ansiedad es una emoción que, como toda emoción, tiene una función que es adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que es adaptativa, que tiene una función que es útil para la supervivencia, para el buen funcionamiento. ¿Sí? ¿Por qué es útil por qué tiene una función adaptativa? Porque nos va a permitir, la ansiedad es como un estado de alerta, de alarma, para decir, cuidado, algo puede pasar, ¿sí? Sí. Entonces, eh, cuando puede ser útil y es adaptativa como una función, porque hay ciertos niveles de ansiedad que son normales y esperables, que son adaptativos porque nos resultan útiles y beneficiosos para poder funcionar y cumplir con nuestros cuidados, con las tareas que querramos hacer y demás, ¿sí? Eh, cuando, cuando cuando esta ansiedad se, se eleva, Se descontrola un eh, poco, ¿no? ¿cómo? Se descontrola un poco. Se descontrola un poco, se activa, entonces estamos como previniendo peligros que quizás no son tales, ¿sí? Entonces es esto, lo relaciono un poco con el perfeccionismo que me decías. Estoy intentando controlar todo porque como si fuera grave, peligroso, que las cosas no salgan exactamente como yo quiero. Entonces estoy con un perfeccionismo excesivo que en realidad me termina siendo perjudicial. No me ayuda a hacer, por ejemplo, un buen trabajo, sino que me está poniendo barreras y me está eh, haciendo no poder desempeñarme como me gustaría. Sí, ¿Sí? incluso de perder la motivación, ¿no? Ves que no sale como tú quieres y dices, "Pues no quiero más, no quiero hacer esto más". No es una sensación horrorosa, sí, sí. Bien, entonces lo que tenemos que hacer principalmente es identificar qué es lo que está pasando. Bueno, esto me está resultando, este perfeccionismo, ¿no? ¿Me está resultando útil o me está obstaculizando las metas que me propongo? Vale. Me parece que eso es una señal que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto, porque Claro. muchas veces pasa esto, ¿no? Bueno, soy perfeccionista, y me quedo como un poco enganchado con eso que en algún punto o quizás en algún momento me resultó como algo valioso y como una cualidad, que Es una puede tener sus complicada. ventajas. Sí, sí, que a veces ese perfeccionismo es muy bueno porque, oye, te hace hacer productos o cosas muy buenas, muy bien hechas, y te enganchas a eso como si fuese una droga y de repente Ujú, lo quieres hacer todo cuanto mejor posible y ahí es cuando pierdes un poco ese control, ¿no? Que a veces nunca has tenido, pero... exactamente. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta primero, primer paso es identificarlo. Bueno, ¿esto me está resultando útil o no? ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades que me trae? Entonces, ¿qué puedo hacer para modificarlo?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo de más? ¿En qué me estoy obstaculizando? ¿Qué pasa eh, si regulo este estado de perfeccionismo? Si algo que puedo dejar de hacer, ¿en qué me favorece y en qué me perjudica? ¿No? Tenemos como que hacer ese balance para ver cuánto me estoy aferrando a una postura de tratar de mantener el control y cuánto me está ayudando eso a la tarea que quiero realizar. Vale, yo estoy pensando en un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo quiero preparar una clase, ya que estamos con el primer profes. Yo quiero preparar una clase para un alumno nuevo y yo quiero que sea perfecta, porque claro, es un alumno nuevo y quiero que continúe conmigo, etcétera. Quiero la clase perfecta, pero es bueno hacer una buena clase, obviamente, claro. Ujú. Pero llega un momento en que la quieres hacer tan perfecta que además, y esto quien la ha ocurrido sabe que esto ocurre y que esto pasa continuamente, no la ves nunca perfecta y al final terminas deshaciéndola y comenzando de nuevo a hacer algo totalmente diferente porque lo anterior no te satisfacía del todo y comienzas a hacer de nuevo y cuando crees que ya está bien lo revisas otra vez y otra vez y dices, pues no, tal. Claro, tú lo que dices entonces, si te entiendo bien, es cuando tienes algo y ves que no es exactamente lo que tú querías, es decir, vale, no es exactamente lo que yo quiero, pero ¿me va a servir realmente? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si yo presento así la clase? Ujú. ¿Es esto? Sí, y muchas veces también muchas veces nos pasa que con este perfeccionismo perdemos a veces el foco de hacia dónde queremos ir, ¿no? Es como que este perfeccionismo viene a partir de una mirada que nosotros mismos nos ponemos desde afuera, ¿no? Nos estamos observando y nosotros nos estamos como juzgando Sí. y autoevaluándonos a ver si, bueno, eso que estamos haciendo cumple con los parámetros de la clase ideal que nosotros nos imaginamos que queríamos hacer. Y ahí, cuando salimos de escena y nos estamos mirando, nos ponemos en foco a nosotros mismos, eh, con esta mirada crítica, en vez de poner el foco en quizás lo que necesita el alumno, por ejemplo, ¿no? Fantástico, sí. Entonces me parece importante, bueno, ¿cuál es el foco? ¿El foco a dónde lo estoy llevando? ¿A mí, a esa mirada exigente y demás? ¿O a lo que le pasa a este alumno? Y a veces tenemos que, eh, digo, me imagino durante una clase, ¿no? Bueno, quizás estemos con este vaivén de, bueno, me conecto con mi alumno y de repente veo que aparece esa mirada crítica, ¿no? Y estoy ubicado nuevamente acá como eh, con ese yo externo que me mira acusadamente y, y bueno, y tengo que cuando advierto que estoy ahí, Sí. me tengo que es conectarme de nuevo. Y me parece que es útil hacer ese ejercicio. Bueno, no pasa nada si lo importante es poder rescatarme cuando noto que me estoy yendo y que me estoy mirando desde afuera, conectarme nuevamente. Sí, y a medida que podemos seguir ejercitando eso, me va a ir resultando, es un entrenamiento que me va a ir resultando más fácil poder conectarme eh, con sí, con lo que estoy haciendo en ese momento justamente. Fantástico, me encanta, Carolina. ¿Quién me hubiera dado para conocerte hace unos años? En fin, vamos con otra pregunta. Otra de las preguntas muy habituales que nos hacen muchos profesionales es sobre acerca del miedo de exponerse al mundo, por decirlo de alguna forma. No ya de hablar en público, que esto es un tema muy comentado a lo largo de los siglos, casi, sino simplemente de que tu imagen, de que tú como persona seas juzgado en público. E incluso, y yendo ya más al extremo, ese miedo de tener haters, algo tan de moda hoy, eso de sí, tener muchos seguidores, pero al mismo tiempo tener mucha gente que te tenga manía, que te haga comentarios ofensivos, etcétera. Claro, esto es algo que es difícil de gestionar, y ya no solo emocionalmente, sino incluso físicamente, pero ¿qué podemos hacer ante ese miedo a la exposición pública en una profesión online que necesitamos exponernos? Ujú. Bueno, esto es un poco en relación con la línea que veníamos hablando, ¿no? Primero tenemos que saber que no podemos
controlar lo que hagan los demás, ¿sí? Ese es un primer punto, que quizás es algo que me puede, bueno, este temor puede llevarme a, este temor a los haters puede llevar a que no me exponga y que no haga actividades que, que me puedan servir o que me gusten y demás por el temor a lo que pueda llegar a ser otra persona, ¿no? Sí. Entonces, sí, insisto con esto nuevamente, no puedo controlar lo que el otro va a hacer. Lo que puedo controlar es lo que yo puedo hacer a partir de eso, cómo puedo responder. ¿Sí? Que a veces, digamos, y esa respuesta va a ser en función de lo que el otro haga. Hay cosas que voy a poder anticipar y prevenir e imaginar, y hay otras cosas que no. Sí, entonces es esto en relación con la anticipación también, ¿no? Que es otra de las facetas de la ansiedad, ¿no? El anticiparme a, eh, a dificultades que todavía no han acontecido. Sí, además te iba a comentar eso, anticiparse es importante para prever tus posibles reacciones, pero claro, anticiparse a lo que realmente puede acontecer, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pensamos, es que me van a aparecer haters. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te van a aparecer? ¿Vas a hablar de un tema polémico? ¿Vas a tal? Y en ese caso, a lo mejor esas anticipaciones, yo entiendo, ¿no? Pueden ser perjudiciales y pueden aumentar ese nivel de ansiedad de una forma artificial, sin que realmente tenga por qué, ¿no? Exacto. Bien, por eso, ahí de vuelta lo mismo. Cuando la ansiedad es adaptativa y cuando es desadaptativa, ¿sí? Cuando es un nivel normal de ansiedad, cuando es una alerta, digamos, pensar en esa posibilidad puede ser útil, bueno, digo, tanto sea en el campo de las redes como en la vida diaria, ¿no? Hay cuestiones que, bueno, tener esa cierta alarma activada de decir, bueno, ¿cómo puede repercutir en los otros y demás? Es útil porque me va a permitir desenvolverme de una mejor manera y demás. Cuando esto ya estoy muy pendiente de la mirada de los demás y esa mirada de los demás me puede influir en qué yo haga o qué deje de hacer, ahí es cuando ya se torna desadaptativa, poco funcional, no es útil para mí. Entonces, es esto, identificar esto. Este temor me está haciendo evitar algo que quiero realizar, es algo que realmente es una alarma y ese temor porque realmente me voy a meter en una temática que es complicada y que a la mayoría de las personas, digo, les puede perjudicar. ¿Qué puede tener? Digo, tengo que hacer ese trabajo de esto es un temor que tengo porque estoy muy pendiente de la mirada ajena, o es una de las opciones que pueden llegar a ocurrir y es parte de cierta exposición, ¿sí? Sí. Entonces ahí, bueno, sí, puedo llegar a la conclusión de que no, bueno, es un temor que es algo que puede pasar, pero que no puedo controlarlo. Estoy dando una clase, estoy haciendo publicidad de mi trabajo, estoy haciendo cuestiones que no estoy perjudicando a nadie, estoy vendiendo mis servicios, por ejemplo. Bueno, entonces es un temor que no está resultando adaptativo, ¿sí? No, iba a decir, y entonces después ver bueno, cómo responder y después veré entonces correrme de eso y bueno, si hay algún hater que me hace algún comentario y bueno, y ahí después ver qué hago en relación con eso cuando el problema realmente aparezca, ¿sí? Ahí me tengo que correr de anticiparme o accionar cuando realmente sea qué responder, porque si no es como me quedo con un imaginario de que tengo que defenderme de algo que todavía no sucedió. Sí, efectivamente. Yo, no sé, por hacer lo mismo que le antes de preguntar, por poner un ejemplo práctico, se me ocurre que, a ver, si tú tú eres profesor de español y vas a publicar un contenido sobre el verbo ser y estar y las diferencias, pues es difícil que vayas a tener muchos haters. ¿Para qué vamos a mentir? Pero sé, porque me lo han contado, esto así entre tú y yo, en petit comité, que aún así tienes miedo como profe a que otros profes te juzguen, te digan, pues tu explicación es buena, tu explicación no es buena, etcétera.
Entonces, claro, a uno le puede dar miedo y bueno, es un miedo razonable, claro. La cuestión ahí, por lo que tú estás diciendo, entonces sería ver hasta qué punto ese miedo, ese problema, ese hater que pueda aparecer, realmente va a aparecer. Y claro, si yo veo me pongo en esa situación, digo, vale, ostras, es que a lo mejor otro profe va a criticar lo que yo comento aquí, mi forma de enseñar. Bueno, voy a ver qué ocurre en otros profes que enseñan lo mismo que yo. Ver ahí y dice, pues espera, nadie les dice nada. ¿Hay evidencia de que esto que yo me imagino pueda llegar a ocurrir? Es el punto, ¿no? Eso es. Y entonces ahí ya actuar, ¿no? Dice, bueno, pues espera, si a otros no les ha ocurrido, porque me va a ocurrir a mí. Y si me ocurre, bueno, pues ya veremos entonces cómo reacciono. Vale, me encanta, Carolina. Hay una cosa, estamos hablando todo el tiempo de ansiedad y me gustaría, por redondear un poquito, de momento, por lo menos ese tema, no sé, yo veo que incluso en cosas que son normales, en cosas que pueden ser incluso positivas, como, bueno, anticipar posibles problemas o hacer las cosas muy bien, como hablábamos antes, las cosas que en principio podrían ser buenas nos pueden generar un cierto pico de ansiedad, un cierto aumento de esa emoción, y eso no es tan bueno. La pregunta que te quería hacer es si realmente hay una forma, hay alguna herramienta, hay no sé, algo que nos ayude a diferenciar o a distinguir cuándo es una reacción nuestra normal, es decir, bueno, pues me he preocupado un poquito más de la cuenta, pero bueno, está bien. O cuando ya esa ansiedad comienza a ser un problema. No sé si hay alguna forma de distinguirlo. Bien, en realidad es como esto que veníamos hablando. La forma de distinguir cuando esta ansiedad es adaptativa o desadaptativa es cuando esos niveles son muy elevados, ¿sí? Cuando esta, ¿cuáles son las características de ansiedad? Puede ser que aumente mi frecuencia cardíaca, que sude un poco más de lo habitual, que me tiemble la voz. Decime si te ocurre algún otro ejemplo, pero esto y principalmente que esté focalizado en estos pensamientos que no me dejan correrme, y mi foco de atención está en esta sintomatología que tengo o en esta preocupación que tengo y no puedo seguir avanzando. Es decir, por ejemplo, este tema de los hate. Entonces, si aparece esa preocupación y estoy todo el día enganchado con ese tema y no puedo, tengo una clase, por ejemplo, pensando en los profesores, tengo una clase y no me puedo conectar con mi alumno porque estoy pensando y estoy preocupado en eso, estoy todo el día no puedo dormir. Bueno, ahí esto cobró una dimensión mayor de lo normal, porque ahí me doy cuenta, evidentemente, que no está siendo útil esta ansiedad, ¿sí? Está interfiriendo en otras actividades de mi vida. Bien, es verdad, es muy interesante eso que has dicho de que interfiere en otros ámbitos de la vida, porque, y esto lo digo ya como persona que ha pasado por esos problemas, lo que pasa, cuando tienes un problema que te absorbe, es verdad, puede ser un problema X pequeñito, pero de repente ves que eso repercute en muchas otras cosas, no ya en lo profesional, sino en tu día a día como persona. Y cuando te das cuenta de eso, que normalmente es demasiado tarde, si no prestas atención, ya el problema se ha agrandado de una forma enorme. Y además, las dos cosas que has dicho, que era algo que yo quería aportar, pero ya lo has dicho tú, así que nada, era eso, el que influye, se expande por el resto de tu vida. Y es algo que sí que me han comentado muchos profesores, y es que simplemente te impide dormir bien. Es una cosa muy curiosa esto, el hecho de que yo qué sé, eso, estar pensando que quieres hacer la clase perfecta te impida dormir. Podría parecer que no tiene razón, pero obviamente la tiene, claro. Exactamente, sí. Muy bien, Carolina, ya hemos hablado durante unos cuantos minutos, creo que has dado muchas cosas para que la gente piense, para que imagine
en qué situación se encuentran y cómo comenzar a responder o cómo comenzar a pensar esas cosas. Entonces, vamos a emplazar a la gente para que nos vean en siguientes vídeos. Pero por hoy creo que ya es suficiente, ¿no? ¿Qué te parece? Espero que les haya sido útil y Sí. nos estamos viendo entonces en estos próximos encuentros. Muy bien, Carolina, gente, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.